Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Reyes. En el momento entonces vamos a explicar un convertidor en estado boost, ¿cierto? El cual visualizamos en pantalla. El ejercicio nos plantea analizar o encontrar todo el balance de volts y el balance de cargas. Entonces primero lo que vamos a realizar es que vamos a coger el convertidor, ¿cierto? Y le vamos a asignar la polaridad de los elementos y la dirección de la corriente. Podemos ver cómo asignamos la polaridad. Luego entonces dibujamos cada subcircuito. El primer subcircuito entonces es donde el interruptor está en posición 1, ¿cierto? Y el subcircuito número 2 es cuando el interruptor está en la posición número 2. En la posición número 1, entonces lo que nos toca hallar es los voltajes de la bobina y el voltaje también del capacitor o la corriente del capacitor, ¿cierto? Vamos a hallar el voltaje de la bobina y la corriente del capacitor. Para ello utilizamos solución por leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Entonces ya como resultado nos da que el voltaje de la bobina es igual al voltaje de la fuente y que la corriente del capacitor, si lo analizamos en este nodo, sería el voltaje, sería negativo, sería menos el voltaje sobre la resistencia, sería el valor que viera acá. Y en el subcircuito número 2 entonces podemos verificar que el voltaje de salida, que es voltaje 1, es igual al voltaje que hay en la bobina, y que la corriente del capacitor, si lo analizamos en este punto, sería menos la corriente de la bobina menos la corriente que hay en este punto, ¿cierto? Que sería la corriente de la resistencia, que sería el voltaje sobre el valor de la resistencia. Ya teniendo estas ecuaciones, procedemos a generar el balance de volts, ¿cierto? Y la corriente de la carga. Entonces el voltaje de volts por segundo, ¿cierto? Nos dice que el voltaje de la fuente por duty más el voltaje de salida por el duty prima nos da que si despejamos el voltaje de salida, ¿cierto? Que es voltaje 1, nos da que es menos el voltaje de ingreso por el duty sobre la duty prima. Eso nos da la primera ecuación, la primera ecuación del voltaje. Y para carga nos dice, solucionando esto, que la corriente de la bobina es igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia por el duty primo. Ya una vez teniendo esto, procedemos a dibujar nuestro voltaje, nuestra corriente, tanto el voltaje de la bobina y la corriente de bobina como la corriente del capacitor y el voltaje del capacitor. En ellas, si analizamos esta ecuación, nos sale o nos indica que el voltaje de salida sobre la bobina va a ser igual a 2 veces el rizado de la corriente por el duty por TS. De acuerdo a esto, ya podemos despejar y nos hallamos la bobina, que el valor de la bobina sería la corriente de entrada por el duty por TS sobre 2 veces la corriente la corriente del rizado, ¿cierto? El rizado de la corriente. Y para la corriente del capacitor, lo llamamos el capacitor, de acuerdo a estas ecuaciones que nos dice que menos la voltaje de salida sobre la resistencia del capacitor es igual a 2 veces el rizado del voltaje sobre DTS, o sea, duty por TS. Y ya despejamos el capacitor, entonces la ecuación del capacitor, o para hallar el capacitor, nos da que el voltaje sería negativo, voltaje de salida por D por DTS sobre 2 veces el rizado del voltaje por la resistencia. Ya con esto podemos hallar o seleccionar nuestro capacitor y nuestra bobina para así finalizar el cálculo planteado.